¿A cuánto les gusta sufrir aquí? Esos no vienen. Sí. A los que no les gusta sufrir no vienen. A los que les gusta sufrir vienen. Pero fíjense ustedes que hoy vamos a aprender a través de la palabra del Señor lo necesario que es el dolor en la vida del creyente. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y en el libro de Isaías, donde estábamos leyendo, dice la Escritura de que fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado de aflicción. Como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, dice la Escritura. Fíjense ustedes que en este pasaje, esta es una de las escrituras de las profecías de Isaías, donde Isaías prácticamente está hablando de la venida de Cristo a la tierra, cómo Cristo iba a venir a la tierra. Isaías está hablando de la manera de que Cristo iba a tomar un cuerpo humano para poder experimentar en ese cuerpo humano la humillación que todos nosotros vivimos en este cuerpo carnal que nosotros tenemos. Después de que Dios hizo al hombre en el huerto del Edén, el hombre cayó. Todo se vino abajo en ese momento. El hombre muere espiritualmente delante de Dios. Y entonces ese cuerpo de humillación que tiene el hombre, ahora Cristo Jesús dispone para poder redimirnos a nosotros, para poder salvarnos a nosotros, tomar un cuerpo humano, venir a la tierra y experimentar en ese cuerpo humano, en ese cuerpo de humillación, como lo tenemos usted y yo, experimentar todos los sufrimientos y todos los dolores que nosotros vivimos a diario. Era necesario que Él pudiera experimentar lo que su creación estaba experimentando. Era necesario que Él pudiera vivir en el cuerpo de humillación lo que el hombre estaba viviendo. La única diferencia, ¿cuál es? La diferencia, lo que ha marcado la diferencia siempre entre Cristo y nosotros ha sido la obediencia que Él le dio al Padre. Entonces Isaías, en estos dos pasajes, él nos está dibujando prácticamente el proceso del dolor, de la escuela del sufrimiento que Cristo Jesús iba a padecer e iba a venir en un cuerpo carnal. Prácticamente el Dios, el creador del cielo, el creador de la tierra, el creador del universo, el creador de todo lo que existe, aquel Dios todopoderoso, aquel Dios omnipotente, aquel Dios eterno, se cubrió de carne. Vino escondido a la tierra. Y mire qué tremendo es el asunto. Como yo les decía la semana pasada, muchas personas ilustres, muchos rabinos tremendos de Israel tuvieron de frente a Dios, lo tuvieron cara a cara y no pudieron reconocer que ese era aquel a quien ellos habían leído en las escrituras de Isaías. El Señor vino de esa manera. ¿Por qué? Porque Él solo se le da a conocer a personas que le abren su corazón sinceramente a Él, que se humillan delante de Él y que miran en Él la respuesta que necesitan para la situación que estamos buscando. Entonces, en esa manera encriptado, podríamos decirlo, en esa manera escondido que vino Dios, no lo pudo reconocer todo el mundo. Por eso Jesucristo cierta vez le dijo de estas palabras, dice que regocijándose en el Espíritu, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y los adivinos, de los sabios y los entendidos, y se la diste a conocer a los pequeños, le dice. ¿Quiénes son los pequeños? Aquellos que tienen una actitud de niño delante de Dios, que buscan una revelación del Padre para saber realmente que el oficio de Cristo en nuestra vida es una realidad, que el plan de Dios en nuestra vida se va a llevar a cabo y que lo que Dios diseñó desde un principio en nuestra vida se diera a cabo en su totalidad en nuestro existir. Por eso es necesario saber y entender que Él, como Dios, era Dios, pero vino a la tierra y pasó todos los niveles que nosotros pasamos en esta tierra, los pasó como un varón, como un hombre, común y corriente como nosotros, siendo Dios. La Biblia dice que se despojó de sus atributos divinos y vino a la tierra a vivir como cualquier hombre de nosotros. Pero dice la Escritura, mire cómo la Escritura señala a Cristo, esa profecía. Dice de que él era varón de dolores. Dice que era experimentado en aflicción. O sea, por así decirlo, Él tenía una graduación en dolores. Él tenía una graduación en aflicciones. Lo que más le teme el género humano, lo que más le teme toda persona en este mundo, es atravesar una prueba, es atravesar una aflicción, es atravesar un dolor. Y si nosotros estamos buscando la imagen de Cristo en nuestra vida, necesitamos saber que nuestro ejemplo, nuestro máximo ejemplo a seguir, dice que Él era un varón de dolores y que era experimentado en aflicción o experimentado en quebranto. Y dice de que, y como uno de quien los hombres
Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Es decir, vino a la tierra, pero no le dieron el valor que él requería que se le diera en ese entonces. Por eso se le fue de la mano la oportunidad a muchos de la salvación en ese tiempo. Ciertamente, y eso dice ciertamente, es que es una realidad. Óigame usted que me escucha, es una realidad que él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Él se llevó nuestras enfermedades, él cargó con nuestras dolores. ¿Y por qué me enfermo, hermano? Porque tenés que atravesar una escuela. Tienes que atravesar la escuela del dolor. Tienes que saber en qué punto, en qué nivel estás para así Dios poderte promocionar. Y dice, cargó con nuestros dolores, con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero esta versión, que le voy a leer en Isaías 53:4, dice, esa es una versión antigua, dice, es verdad que Él mismo tomó sobre sí nuestras dolencias y cargó con nuestras penalidades, pero nosotros lo reputamos entonces como un leproso, dice la Escritura, entonces como un leproso y como un hombre herido de la mano de Dios y humillado. En esta versión indica de que para que Cristo, óigame bien, pudiera graduarse como sumo sacerdote, para que Cristo pudiera vivir la vida que tiene hoy en abundancia delante del Padre, como nuestro sumo sacerdote que es, no fue un regalo que se le dio, fue algo que en lo que Él se graduó, algo que Él se ganó, algo a lo que Él le tiró para poderlo adquirir en aquel tiempo y ahora podernos bendecir a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted vive, lo que usted pasa, a lo que usted le acontece, usted se lo platica a Cristo y Él entiende, Él le comprende porque Él ya lo vivió por usted y por mí. El problema, ¿dónde está? Que nos tragamos las situaciones nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez nos da pena decir, que van a decir que porque estoy en esto, tengo este problema, es que vengo a Cristo. Usted tiene que venir a Cristo. Usted tiene un sumo sacerdote que lo entiende y que lo comprende a usted. ¿Cómo le dije que llamaba el tema? La escuela del dolor. No crea de que se recuerdan aquella palabra del Señor Jesucristo, hijitos míos, en el mundo tendréis, ¿qué dijo? ¿Verdad que no dijo que iba a ser fácil? Que te iba a caer todo del cielo, Señor, aquí estoy, bendecime, ahí te va. No. Dios, en el mundo tendréis aflicciones. Señor, voy a comprar la loto, voy a comprar la lotería. Yo sé que el martes me la saco. Ahí te va, te va a decir el Señor. No, tiene que pasar la escuela del dolor. Tiene que pasar por los momentos de aflicción, de angustia, de desesperación. Hermano, soñé con tal número. Le decía, la compro, cómprela. No son mis reales. No, son mis reales. Hebreos 5:7, la Biblia Arca Fernández dice, se trata del mismo Cristo que durante su vida mortal oró y suplicó con fuerte clamor, con lágrimas, incluso a quien podía liberarle de la muerte, y ciertamente fue escuchado por Dios en atención a su actitud de acatamiento. Pero hijo y todo como era, aprendió, ¿a dónde dice? ¿A dónde aprendió? Era hijo de Dios. Era Dios en la carne. El verbo hecho carne. Podía poner ahí la mesa limpia y decirle, Señor, aparezca un pollo asado, un pollo rostizado, qué sé yo, aparecía. Pero mire, dice, pero hijo y todo como era, dice esa versión. Pero hijo y todo como era, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Así de que entre uno más duro se le pone a Dios. Óigame bien. Entre más se cierra usted delante de Dios, entre más reniega usted delante de Dios, Dios lo va a mantener en la escuela del dolor para que aprenda a obedecer. ¿Por qué me están saliendo las cosas así? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo lograr lo otro? ¿Por qué no puedo hacer aquí? ¿No puedo hacer allá? Simplemente pregúntese usted, reflexione usted hoy, si a lo mejor no está obedeciendo a Dios como Dios quiere que usted le obedezca. Yo creí, porque mira el microbús, dije yo, se lo falta que hayan ido a pie los hermanos. Y entonces nosotros vemos ahí, ¿verdad?, de que Cristo, imagínese usted, en los días, en sus días mortales, por de la carne, dice la Valera 60, oró, suplicó con fuerte clamor, dice usted. Nosotros queremos que con 10 minutos de oración ya Dios me hable, hermano. ¿Ya? Con fuerte clamor, con lágrimas incluso, a quien podía liberarle de la muerte. Y ciertamente fue escuchado por Dios en atención a su actitud. ¿De qué? ¿De qué? De acatamiento. La versión 60 dice, por su temor reverente, dice. Lo que le falta a la iglesia de este tiempo, hermano, es temor reverente delante de Dios.
Eso es lo que le falta a la iglesia hoy en este día. Temor reverente delante de Dios. Hoy usted mira a los hijos rebelándose contra los padres. Los matrimonios peleando, discutiendo. Mira a las familias totalmente desordenadas, hermanos. ¿Por qué? Y somos cristianos. No estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los de adentro. ¿Por qué? Porque no hemos puesto un temor reverente delante del Señor. Ay, era. Ay, aleluya. Así es. ¿Ve? Entonces, Cristo fue escuchado por aquel que lo podía liberar de la muerte a causa de su temor reverente o a causa de su actitud, dice, de acatamiento. Pero hijo y todo como él, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. O sea, no era fácil para él. Uno puede ver a Cristo religiosamente hablando y lo miran como ahí, lo que pasan ahí en esas procesiones, tranquilo, como que nada. Pero dice la Biblia que tuvo que pasar el dolor para poder aprender a obedecer. Y no es de que él no haya sido obediente, no es eso. Es de que él nos quiso enseñar a nosotros que la obediencia cuesta. ¿Qué dije? La obediencia cuesta. ¿Es cierto o es mentira? ¿Verdad que cuesta obedecer? Ay, que la mujer se sujete. ¿Quién sabe? Dice. ¿Sí? ¿Verdad? Que los hombres trabajen y mantengan a la mujer. Dice. ¿Y ella qué va a hacer? ¿Verdad? Ah, bueno, pues. Cuesta obedecer. Cuesta obedecer. Pero no es difícil aprender a obedecer. Mire, todo dolor humilla a la persona. Usted puede ser soberbio, altivo, arrogante, lo que sea. Pero el dolor lo va a terminar humillando a usted. Por eso es importante que usted se dé cuenta que hay un hombre en la Biblia, 2 de Reyes 5:14, dice, entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio, dice la Escritura. Aquí vemos a un general. Si usted conoce la historia, vemos un general de Siria, un hombre honrado en su país, todo el mundo le hacía honores, todo el mundo le hacía reverencia cuando lo miraba. Era un hombre que dice la Biblia, que le había dado grandes batallas a Siria, grandes victorias le había dado a Siria a este hombre. Pero este hombre tenía un problema, era leproso. La lepra, en aquel tiempo, en aquellos días, era una enfermedad terrible. Y era un problema tan serio de que era altamente contagiosa. No había cura en ese tiempo para la lepra. Y este hombre no era israelita. Este hombre vivía ajeno a los propósitos de Israel. Pero, ¿sabe qué sucedió? Miren la importancia, óigame bien, la importancia de poder educar a nuestros hijos en lo que es la palabra de Dios. La importancia de enseñarle a nuestros hijos lo que vale servirle a Cristo. Lo que importantísimo que es que nuestros hijos crezcan bajo la sana doctrina del Evangelio. Este hombre, en una de sus tantas guerras y batallas, había llevado prisionera a una muchacha israelita. Mire el propósito de Dios. A una muchacha israelita y la tenía de criada en la casa. Y esta muchacha, como era la criada de la casa, posiblemente ella le lavaba la ropa, aseaba la casa. Tal vez escuchaba la conversación que él tenía con la esposa y que le decía, se quejaba tal vez del dolor, que la lepra le iba avanzando, esto y lo otro. Quizá esta muchacha, cuando le lavaba la ropa a Naamán, miraba que había sangre en la ropa de Naamán, miraba que tal vez habían pedazos de carne en la ropa de Naamán. ¿Por qué? Porque la lepra se dice que usted puede ir botando las partes de su cuerpo y usted no se da cuenta. Un leproso puede tener un cigarro, mira qué tremendo el asunto, puede tener una chiva de cigarro en la mano. Le llegó el dedo y no siente dolor. No siente dolor. Pero hay momentos en que la piel se le va cayendo a la persona y posiblemente esta muchacha miró este problema que tenía Naamán. Y entonces llegó el momento que esta muchacha decidió evangelizar a Naamán. Y le dice a Naamán, yo sé quién eres, le dice. Yo sé en qué estado estás. ¿Por qué? Porque yo vivo aquí contigo, vivo en tu casa, le dice. Yo estoy aquí contigo, le dice. Yo me doy cuenta porque yo soy la que te asea la ropa, la que te asea el cuarto, la que barre la casa. Escucho las conversaciones con tu esposa, le dice. Y me doy cuenta que vos tenés un problema serio, le dice, en tu carne. Lo que pasa, le dice, es de que no te das cuenta de que ese mal te va avanzando.
no te das cuenta que ese mal va corriendo sobre tu vida. Y mientras ese mal vaya corriendo sobre tu vida, más daño te vas a ir haciendo. Y entonces viene la muchacha y le dice a Naamán, cuando estás delante de las tropas, delante del ejército, delante del rey, te paras firme, te paras erguido. Pero solo vos sabes cuánto te duele estar así, porque sabes lo enfermo que estás. Sabes que hay apariencias que engañan. Hay cosas que usted las mira que están buenas, que están bien, pero no es así. Hay cosas que te están matando muchas veces por dentro y no te das cuenta. Y esto mismo le estaba pasando a Naamán. El problema de Naamán, ¿dónde estaba? Lo tenía en su carne. Pero viene esta muchacha y le dice, yo les quiero decir una cosa, le dice. Yo quiero decirte que mi Dios, le dice, mi Dios es grande, mi Dios es poderoso, mi Dios, el Dios de Israel, dice, tiene un profeta allá, le dice, en Israel, que si usted va donde él, ese profeta, le dice, lo puede sanar a usted de la lepra que usted tiene, le dice, vaya y búsquelo, le dice. Dice la Escritura que era una muchacha, y esa palabra muchacha indica que tenía entre 14 a 18 años, evangelizando un general de ejército, evangelizando un hombre de grandes batallas de guerra. Y entonces este hombre viene y emprende su recorrido hasta Israel. Llega a donde el rey de Israel lo atiende, le presenta las cartas. ¿Y sabe qué hizo el rey de Israel? El rey de Israel se rompió sus vestiduras en señal de duelo y dijo, no es esta una provocación para que busque guerra el rey de Samaria contra mí. Y mire que fue tan grande el grito del rey de Israel que dice que Eliseo lo escuchó y le mandó a decir al rey, mándelo para acá y se dará cuenta, le dice, que hay Dios en Israel. Y entonces ahora Naamán se dirige donde Eliseo. Pregunto, ¿iba solo Naamán? Iba por lo menos con su compañía de militares y llevaba por lo menos 100 hombres. ¿Se imaginan 100 hombres en carruaje, en caballo? Se oía a la distancia. Y Eliseo estaba en su chocita, tranquilo, en una silla mecedora, meciéndose, tal vez tomándose hasta su cafecito, aleluya. Ahí Eliseo tranquilo. Y de pronto oye que se detiene el carruaje y le manda al criado. No salió Eliseo, le mandó al criado. Y el criado le dice mi señor, que vayas al Jordán y que te sumerjas 7 veces en el Jordán, le dice. Y dio la vuelta el criado y se metió para adentro. Pero como él era un hombre, óigame bien, de nivel, él era un hombre de altura, él era un hombre como muchas veces nosotros nos consideramos que me tienen que oír, me tienen que atender porque yo soy el fulano. Él dijo, yo pensé que iba a salir Eliseo, iban a poner sus manos sobre mi llaga, iba a invocar a su Dios y yo iba a quedar sano, dice. Si en Siria, dice, hay mejores ríos que el Jordán, dijo este hombre. Y entonces los criados le comienzan a decir, Señor, le dice, si ya venís de allá, le dice, porque allá no hay solución, le dice. Y si el profeta te está diciendo que te metas aquí, ya estamos aquí, le dice, ¿por qué no te metes aquí? Allá ya no hay nada, ya no hay solución, hagámoslo aquí, le dice. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. ¿Cómo estaba Naamán? Le dije. ¿Cómo estaba? ¿Están aquí o no están aquí? Estaba leproso. ¿Y saben qué es lo que mata fuertemente a un leproso? ¿Qué le provoca un dolor tremendo al leproso? Que se eche agua, que se bañe. Porque como son grietas las que tiene, oígame bien, son grietas las que tiene, el agua se mete entre las grietas. Y aunque la parte superficial de ellos no siente dolor, en la parte interna de ellos, cuando se mete el agua, como eso está llagado, está herido, está cortado, entonces les provoca un dolor terrible a la persona que tiene lepra. Mire cuál era la situación entonces de Naamán. Naamán tenía que zambullir no una vez, 7 veces. Por cada zambullida, el dolor iba a ser tremendo, iba a ser terrible. Por cada zambullida, él no iba a quedar satisfecho. Y entonces él decía que para ríos, yo tengo mejores ríos en Siria que aquí. Pero ya estás aquí, le dije, no, ya estamos aquí, que vamos a ir a hacer a otro lado. Aquí no más zambullas. Naamán era un hombre que era soberbio, era un hombre que era altivo, era un hombre que era jactancioso, era un hombre que no le podían decir qué tenía que hacer porque él sabía lo que tenía que hacer. No le gustaba que le dijeran nada, como algunas personas que no les gusta que le digan nada. Son ellos y así soy yo y así me muero. Por eso cuando Dios trata con ellos, los agarra, hermano, y les duele el proceso por el que Dios los mete. Entonces viene este señor llamado Naamán y se tiene que zambullir 7 veces en el río Jordán para que su lepra desaparezca.
El profeta no oró por él. ¿Se fijaron que el profeta no oró por él? Pero el profeta ya le había platicado con Dios. Y digo yo, me pongo a pensar yo, que Dios le dijo al profeta, no me lo vas a atender, este asunto entre él y yo. Más nada. Aquí no hay oración que valga, dice el Señor. O se humilla, o se va como vino. Ya por lo menos, ¡ay! Muchos de nosotros queremos buscar a Dios, pero no queremos cambiar. Queremos buscar a Dios, pero no queremos dejar de ser lo que somos. Queremos buscar a Dios, pero no seguimos escondiendo cosas en nuestra vida. Y mientras más las escondemos, en el proceso, la escuela del dolor de Naamán, ¿cuál era? Sumergirse en el Jordán. Y no crea que se metió con su vestidura. Él sabía que sus tropas lo respetaban. Él sabía que sus tropas lo respetaban. Pero ahora él se tenía que quitar su traje. Se tenía que quitar toda su armadura. Se tenía que quitar su traje de gala. Se tenía que despojar de su vestidura, de las malas vestiduras que tenía. Y a lo mejor pienso yo que se metió desnudo al Jordán ante los 100 hombres que lo estaban viendo. Su general desnudo. Ni al rey quizás se le sujetaba como se le sujetó a la voz del rey. ¿Cómo llegó Naamán? Llegó altivo y llegó enfermo. ¿Cómo se fue? Se fue humillado y se fue sano. Usted busque de Dios. Reconozca si usted es altivo, es soberbio, es jactancioso, ha sido arrogante. No le digo de por vida, pero en más de algún momento de nuestra vida en el día, a lo mejor fuimos arrogantes, contestamos mal cuando no debimos dar una mala respuesta. Entonces cuando venga Dios, haga lo que hizo Naamán, le va a doler, porque mira, ¿a quién no le duele humillarse? Pero si usted no se humilla, Dios va a utilizar el dolor para humillarlo. Fue lo que hizo con Naamán. Yo sé que la lepra te duele, pero no importa, si no pasas esa escuela del dolor, no vas a ser sano, dice el Señor. Entonces en la escuela del dolor puede haber sanidad, siempre y cuando usted le permita a Dios trabajar en usted. Humíllese bajo la poderosa mano del Señor. Y entonces Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor, y Él lo levantará. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo, no cuando te quiera, no cuando te diga, cuando fuere tiempo. Echando sobre Él todas vuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de vuestra fe, dice la Escritura. Por eso es importante que cuando uno mira este asunto de Naamán, nosotros nos tenemos que dar cuenta que llevamos cosas por dentro que nos daría pena que otro la vea. ¿Sí o no? Sí. Y ocultamos cosas que nos da vergüenza que otros se den cuenta de lo que hicimos, de lo que hablamos, de lo que no hicimos. Por eso es importantísimo que usted y yo despertemos en esta mañana y sepamos que si Dios nos tiene en la escuela del dolor, no es para hacernos pasar vergüenza, porque Dios no avergüenza a nadie. Dios nos quiere edificar, Dios nos quiere enseñar y Dios nos quiere sacar adelante. Este es un hombre como un hijo como yo. Ese es el dolor de ser despojado. Este hombre, dice la Escritura, 1 Samuel capítulo 2, verso 32, y verá la angustia mi morada a pesar de todo el bien, que haga a Israel. Y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Mire qué terrible este asunto. Este es un sumo sacerdote, este es un hombre que ministraba la palabra, este es un hombre que exponía la palabra de Israel, era el hombre más respetado de Israel en ese momento, porque era el hombre que organizaba los cultos, era el sumo sacerdote, por así decirlo, era el pastor general de la iglesia. Pero este hombre llamado Elí, Dios le da una sentencia, y a Elí Dios le dice, verá la angustia a mi morada, y a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra, pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Lo que Dios le está diciendo a este hombre es un sumo sacerdote que Dios lo ha colmado de bendiciones, Dios lo ha colmado de promesas, Dios lo ha colmado de grandes cosas a este sumo sacerdote, pero los hijos de él eran gente rebelde. La Biblia, hay una versión en la Escritura que se llama la versión del oso. La versión del oso dice de que los hijos de Elí eran hijos de Belial, dice la Escritura. Imagínese usted hasta qué punto llega, hasta qué punto llegó el carácter de estos hombres, que los escritores sagrados dijeron de que eran hijos de Belial. Entonces Elí
Nunca se preocupó, óigame bien, por corregir a su familia. Nunca se preocupó por corregir a sus hijos. Nunca se preocupó por cortar la iniquidad de su casa. Nunca se preocupó por hacer las cosas como Dios quería que se hicieran. Óigame bien lo que le quiero decir acá. Ese dolor no es un dolor físico, como el de Naamán, no es un dolor físico. Es un dolor almático. De ver a tus hijos, óigame bien, de ver a tus hijos que están sufriendo y no puedes hacer nada. Ver a tus hijos que están pasando hambre y no puedes hacer nada. Ver a tus hijos que están enfermos y no puedes hacer nada. Ver a tus hijos que están pasando necesidades y no puedes hacer nada. Ver a tus hijos, óigame bien, que se están muriendo y no puedes hacer nada. Mire qué terrible esa sentencia, donde Dios le dice a él en el versículo 33, y los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Nadie iba a llegar a los 50 años, todo el mundo, todos sus hijos, toda su descendencia iba a desaparecer por lo menos 30, 40 años, eran el tiempo de vida. ¿Cuál era el problema? De que este hombre tenía que pagar, tenía que sufrir por lo que él no había querido hacer antes. Él no quería corregir a su familia, él no corrigió a sus hijos, él no se corrigió a sí mismo, él no cortó la iniquidad de su casa. Y como no ha querido hacer esto, le dice el Señor, te voy a meter en la escuela del dolor, a tal punto que vas a ver a tu familia, a tus hijos sufriendo, pero no vas a poder hacer nada. Qué terrible es como padre de familia. ¿Quiénes son padres de familia qué? Que ve a su hijo sufrir, o que el doctor le dice que se va a morir a los 25, 26 años, que tiene X enfermedad y que usted no puede hacer nada. O ver que sus hijos están pasando. ¿Se acuerdan de Agar, la egipcia, que iba con su hijo en el desierto? Y al ver de que el chaval lo tenía sed, no había nada donde sacarle sed, lo dejó tirado en un lugar y ella se fue a cierta distancia. ¿A qué? Para no verlo morir. Pero Dios en su misericordia hizo que saliera agua en el desierto para que el chaval se pudiera restaurar. Pero este caso es diferente. Este hombre prácticamente hay una sentencia de Dios sobre él. Óigame, hay problemas contra los que usted posiblemente esté batallando. Hay problemas contra los que posiblemente usted quiere cortar y no ha podido cortar. Hay situaciones que usted puede estar viviendo, óigame bien, puede estar viviendo y no les ha buscado solución. La suma de eso, el día de mañana, va a ser de que usted no va a poder hacer nada por los suyos. No va a poder hacer nada por lo suyo. Por eso a este hombre se le despojó de las promesas, a este hombre se le despojó de lo que Dios le había dado, de todo se le despojó. ¿Por qué? Porque él no quiso arreglar las cosas cuando tenía que haberlas arreglado. Él no quiso corregirse cuando debió haberse corregido. Él nunca se graduó en la escuela del dolor. Todo el tiempo se quedó en la misma situación. ¿Sabe qué dijo cierta vez cuando Samuel le dijo a este hombre? Dice el Señor que tus 2 hijos van a morir el mismo día, le dice. ¿Qué dijo este hombre? Jehová es, haga él lo que él quiera, dice. Yo le pregunto a usted, si Dios le dice a usted, voy a hacer esto con tu hijo, ¿qué haría usted? Cualquier buen padre se humilla, se lanza a los brazos de Dios. Señor, aquí estoy, no hagas eso. Pero este hombre dijo, Jehová es, haga él lo que él quiera, dice. Eso es altivez, eso es arrogancia. Esa es altivez, esa es arrogancia. Cuando Dios te habla, cuando Dios te dice algo, usted debe comenzar a ver a dónde es que está el mal y qué es lo que usted tiene que corregir en su vida, en su familia, en su casa. ¿Por qué Dios te quita las cosas? Mire qué terrible es llegar a tener y después verse que usted no tiene nada. Llegar ¿cómo podríamos decirle? No a manosear, sino a tocar grandes bendiciones, prosperidad, esto y lo otro, y que de un momento a otro usted se mira que está sin nada, que todo se le fue de la mano, que pudo haber hecho esto y no lo hizo, que pudo haber hecho lo otro y no lo hizo. Ese debe ser un dolor tremendo en la vida de la persona. A eso se le llama el despojo, el dolor del despojo. ¿Por qué? De ser despojado. ¿Por qué? Porque pudiéndote retener las bendiciones de Dios, las perdiste. Se te fueron de las manos. Ahora pregúntese usted a lo mejor ha tenido algo. A lo mejor algo se le fue de la mano. Usted quizás ha ministrado grandes bendiciones de parte de Dios, pero ahora tal vez no las tiene. Se le han cerrado puertas. ¿Por qué? Es que Dios quiere tratar con usted. Dios le quiere hacer ver a usted en qué usted está fallando, a dónde está su problema, para poder Dios graduarlo a usted en la escuela del dolor y poderlo sacarlo adelante. La Biblia dice que si el dolor humilla, óigame bien, si el dolor humilla, entonces Dios quiere vernos humillados, porque sin humillación no hay exaltación.
Sin humillación no hay exaltación. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ver que nosotros requerimos necesariamente y urgentemente meternos con Dios y pedirle a Dios a dónde es que nosotros hemos estado fallándole a Él y por qué nosotros estamos en la situación que estamos. Lo tercero que le quiero hablar hoy es el síndrome del dolor. Un pasaje muy conocido casi por todos, un pasaje que es muy predicado, pero muy poco vivido. Dice Job capítulo 2, verso 12. Job 2:12 dice: y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Este hombre, ustedes saben que es el patriarca Job, un hombre que lo llegó a tener todo, hermano. Todo lo tuvo. Este hombre no tenía nada que envidiarle a nadie. Llegó a tenerlo todo, pero de la noche a la mañana lo pierde todo. A esto se le puede llamar lo que nosotros podríamos llamarlo o denominarle el punto de quiebre. ¿Por qué? Porque mire lo que aguanta Job. Aguantó ser despojado económicamente. Aceptó que su empresa quebrara. Aceptó que su negocio se le fuera de las manos. Aceptó que su familia se muriera, que sus hijos se murieran. Aceptó de que todo esto provenía de Dios. Y sobre todas las cosas soportó a una mujer que en determinado momento le dijo: aún retires tu integridad, maldice a tu Dios y muérete, le dice. Mire que hay cosas que usted no sabe muchas veces, hermano, ni con quién está tratando, porque hay personas que están cerca de usted, quizás porque usted tiene. Pero cuando ya las cosas salieron mal, por aquí hay más cerca, dice uno. Y todo el mundo agarra por su camino. Pero mire que estos amigos de Job, dice la escritura, de que de lejos alzaron los ojos y no lo reconocieron a Job. ¿En qué estado estaba Job? Imagínese usted. ¿En qué estado estaba Job? Ya Job no tenía propiedades, ya no tenía nada. Y según lo que dice la escritura, este hombre estaba sentado en el suelo y rascándose con una teja, porque tenía una especie como de sarna en su cuerpo, que lo hacían una picazón y comenzaba a rascarse. Posiblemente, pienso yo, no sé, pero pienso yo que posiblemente este hombre estaba desnudo para poder soportar ese dolor. Una condición terrible, terrible, terrible. Y dice en la Biblia de que se sentaba, dice la escritura, sobre ceniza. Dicen los doctores en este tiempo y los científicos dicen en este tiempo que la ceniza es como una especie de analgésico. Mire usted. Así que cuando le duela algo, échese ceniza. Es como una especie de analgésico. Este hombre estaba destruido físicamente. Imagínense que sus amigos no lo reconocieron como estaba. Aquel Job que estaban viendo, no lo reconocían, que era ese Job al que estaban viendo. Pero mire qué tremendo es el asunto. A pesar de la situación en la que está Job, él mantiene una fe inquebrantable delante de Dios. Él mismo había sellado su situación cuando él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Cuando él declaró eso sobre su vida, entonces la fe de él salió a luz, salió a relucir. Se dan cuenta que ahora él tiene una fe totalmente inquebrantable. Cuando la Biblia narra que llegó Satanás a donde Dios, fue Dios el que le comenzó a hablar de Job a Satanás. Y viene Dios y le dice a Satanás: has considerado a mi siervo Job. O sea, de que era una propiedad de Dios, directamente de Dios. Lo has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él sobre toda la tierra. Y entonces viene la primera prueba y le quita todo. Pero Job se mantiene firme. Viene la segunda prueba, lo enferman, lo tumban al suelo. Pero Job se mantiene firme. Y entonces, al mostrar esa fe inquebrantable en medio del dolor que Job está pasando,
óigame bien, en medio del dolor que Job está pasando, él sigue mostrando esa fe inquebrantable. En esa escuela que él está viviendo ahora, donde él ya no tiene recursos, óigame bien, él ya no tiene con qué salir adelante, él ya no tiene de qué echar a mano, él solamente mantenía su fe en medio de todo el proceso doloroso que él estaba viviendo. Y entonces aquí hay dos cosas que usted tiene que ver. Le pregunto yo a usted, ¿dónde está usted? ¿Está en el cielo o está en la tierra? ¿Dónde está Dios? ¿A dónde? En el cielo. Ahora, usted está sufriendo aquí. Aquí está sufriendo usted. Y Job estaba sufriendo acá en la tierra, ¿verdad que sí? Pero allá arriba en el cielo, ¿qué estaba diciendo Dios de Job? ¿Qué estaba diciendo? Perdón. Que era su siervo. Dios, óigame bien, Dios en ningún momento está quejándose de Job, de que Job esté diciendo algo malo de él. Usted puede estar en un proceso aquí en la tierra. Usted puede estar enfermo, usted puede estar quebrado, usted puede estar sin comida hoy, usted podrá estar pasando cualquier prueba hoy. Usted mantiene su fe en medio de la escuela del dolor, porque allá arriba en el cielo Dios lo está viendo de otra manera a usted. Es cierto, aquí usted está sufriendo, pero Dios allá lo está viendo de otra manera a usted. Dios allá arriba lo está viendo a usted, que usted es su siervo, que usted va para adelante, que usted no está renegando. Dice la Biblia que Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto indica de que cuando viene la prueba, vienen las circunstancias que nos provocan el dolor y la angustia en nuestra vida, usted y yo no debemos atribuirle despropósito a Dios de lo que Dios está haciendo, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, dice la Escritura. Y entonces, si esa es su voluntad, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor, dijo Job. Entonces, esa fe inquebrantable produjo en Job que Job pudiera seguir adelante, que Job pudiera terminar la escuela donde estaba pasando. En el capítulo final de Job, dijo Job, yo me arrepiento, dice, en polvo y en ceniza, le dice a Job. Y entonces, a Dios, perdón. Y entonces cuando declara esa palabra Job, prácticamente ahí se terminó la escuela, ahí donde Dios comienza y gradúa a Job desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque aceptó que sin Dios era imposible pasar ese momento y que era necesario para él vivir esa etapa de su vida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando salió de la prueba Job, Dios le dio el doble de lo que antes él tenía. Y ya no estaba joven, ya estaba viejo. ¿Cuánto tiempo dilató la prueba de Job? No se sabe. Posiblemente póngale un año que usted con una sarna bien pegada. Perdió peso, tenía fiebres, miraba alucinaciones por las noches. O sea que la prueba de Job, hermano, no fue como usted la puede leer en la Biblia, que a lo mejor ya leyó los 42 capítulos de Job, pero no le entendió de que quizás Dios quiere tratar con usted de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Job viene y sale de esa prueba, Dios lo prospera más de lo que Dios le había dado. Es decir, entonces, que usted entra a la escuela del dolor en un estado, pero el propósito de Dios es que usted salga en otro estado, en un mejor nivel, en una mejor calidad. Ese es el propósito de Dios. Por eso Job dijo en el capítulo 10, he aquí me probará y saldré como el oro, dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que buscar la manera de soportar estas situaciones que estamos viviendo. Tenemos que aprender a vivir juntamente con el dolor, porque el dolor nos va a empujar a seguir buscando a Dios. Porque si realmente somos de Dios, no nos vamos a despegar de Dios, independientemente de las circunstancias que nos están rodeando, independientemente de lo que estemos viviendo, de lo que estemos pasando. Nada nos podrá separar de Dios si es que somos de Dios cada uno de nosotros. No importa lo que venga, no importa lo que siga, no importa en qué circunstancia esté. Lo que sí importa es que mi fe es inquebrantable y no se podrá mover. Que Satanás diga lo que diga, que te va a hacer esto, te va a hacer lo otro. No puede hacerlo si Dios no le da el permiso para hacerlo. Y si Dios se lo da, es porque Dios ya te entregó la victoria también. Entonces usted debe de creer de que aunque esté en la escuela del dolor, Dios lo va a sacar a usted en victoria. Dios lo va a sacar a usted para gloria de su nombre. Por eso es que nosotros debemos de aprender a consolarnos en nuestras situaciones difíciles. Nosotros tenemos un maestro ahí arriba que nos está viendo y que nos está impulsando y que nos está dando palabras para que nosotros salgamos adelante. Entonces vea pues, en la escuela del dolor de Job había un dolor físico.
Su cuerpo estaba lleno de sarna. Había un dolor mental. Sufría las diferentes fiebres que le daban, lo hacían ver de pronto cosas a Job. Había un dolor del alma, porque él estaba pasando la prueba y aunque le estaba doliendo todo, él quería saber qué es lo que estaba sucediendo realmente. Y había un dolor espiritual en su vida, porque no sentía a Dios cerca de él. Entonces, en la escuela del dolor, usted va a atravesar muchas cosas. Usted va a atravesar quizás ese síndrome de dolores que hay en la escuela del dolor. Pero lo importante a todo esto es de que Dios nos quiere dar la victoria a todos nosotros. Así como Dios sacó a Job, así nos va a sacar a nosotros. Pero lo importante es que usted y yo comencemos a creerle a Dios, que es Dios el que nos da la victoria y es Dios el que nos va a sacar adelante. Por eso Job dijo que Él es el que hace la herida y Él también la vende. Él hace la llaga y Él también la cura. En 6 tribulaciones te meterá, pero en la 7ª el impío meterá por ti, dice la Escritura. ¿Cuántas tribulaciones llevará usted? ¿O será que está pasando todavía la escuela del dolor y no se ha graduado? Y está repitiendo el grado. Mire pues, había un dolor sentimental. Había perdido a sus hijos, a su familia. Así que en la escuela del dolor vemos que tenemos a un general. En la escuela del dolor tenemos un general. En la escuela del dolor tenemos un sumo sacerdote. En la escuela del dolor tenemos un siervo. Esas 3 personas o esas 3 genes, esas 3 clases están en la escuela del dolor. Con eso podemos entender que nadie se capea, hermano, de la escuela del dolor. Todos tenemos que pasarla. Todos tenemos que vivirla. Así como Cristo en su cuerpo físico pasó la escuela del dolor, el cuerpo místico de Cristo tiene que atravesar la escuela del dolor también. Por eso es importantísimo que usted y yo meditemos y sepamos de que el Señor dijo de hijitos míos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y a lo que el apóstol Juan añade y dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y esa fe inquebrantable de Job le dio la victoria en medio de la prueba y las tribulaciones que estaba viviendo. Pero dígame usted cuántas veces usted ha sentido un dolor por esto. El dolor de una traición. El dolor de una traición. Salmo 41:3. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurarás su salud. Pero el versículo 8 de ese salmo dice: una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Cuando vemos ese salmo, estamos hablando de alguien que fue traicionado. Estamos hablando de la persona del rey David, del salmista, el rey David, que en determinado momento fue traicionado. Pero aquí David está pasando ahora un momento, hermano, duro en su enfermedad. A una enfermedad lo ha atrapado, algo le ha venido a David. Y ahora mire qué terrible es el asunto. Óigame bien el asunto de David. Esa gente que victoriaba a David, que decía Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Aquella gente que aplaudía a David, que lo miraba como el dulce cantor de Israel. Aquella gente que veía en David al ungido del Señor. Ahora esa misma gente está diciendo, ahora que se dan cuenta que el rey está en cama, ahora que se dan cuenta que el rey está enfermo, ahora que se dan cuenta que el rey a lo mejor era grave la situación. Pero ahora estas mismas personas dicen, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. Así que cuando se acueste no volverá a levantarse. En otras palabras, esta gente está diciendo que David está endemoniado, que David algo le vino de parte del diablo. Es decir, entonces, vea pues lo que le quiero decir. Cuando las cosas están bien, la gente lo aplaude a usted. La gente lo victoria a usted cuando las cosas están bien. Todo el mundo quiere estar con usted cuando a usted le están yendo bien las cosas. Pero cuando las cosas comienzan a salir mal, cuando las cosas comienzan a empeorarse, la gente comienza a hablar mal de usted. La gente comienza a decir
es del diablo, eso fue que algo hizo, ojalá y que se muera y vas a ver, y tan bonito que predicaba, tan bonito que cantaba, y tan bonito que le hablaba a la gente, y mira cómo está, y eso debe ser por algo, eso es el diablo el que lo tumbó a Ahiles. ¿Me están entendiendo? Pasó por David, pero es ahí donde usted tiene que entender que hay personas que muchas veces están a su alrededor que lo van a traicionar, y usted se tiene que preparar para pasar por el dolor de una traición. Traiciones hay muchas, pero ¿de quién proviene la traición? ¿Del amigo o del enemigo? Del amigo, del más cercano, provienen las traiciones. De aquel que a usted le anda platicando, y fíjate que así, ¿qué hago? Y fíjate que esto y lo otro. Cuando están mal con usted, se lo platican a todo el mundo. Él dijo esto de vos. Me va a decir, tráemelo, a ver que se lo digo en su cara. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Ah? Esos que andan cuchillándose con otro, contándole sus cosas a otro, a personas equivocadas, digo yo, solamente porque le dicen ser amigos. Y entonces viene el problema después. Y entonces viene la gente y comienza a decir que ahora es el diablo, que ahora es esto, que ahora es lo otro. Después de que miraban a David danzando, cantando, componiendo salmos, todas las batallas que iba David a la guerra, toditas las ganaba. Pero ahora el diablo lo tiene postrado en cama, fíjese usted. Ahora la gente anda hablando de él. Ahora la gente anda diciendo un poco de cosas de él. El Salmo 41:11, la declaración que hace David. La declaración que hace David en el Salmo 41:11. Por esto sé que conmigo te complaces, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. Usted debe creer, óigame bien, que no importa en el momento que usted pueda estar viviendo o que usted pueda estar pasando. Puede ser que estés enfermo, puede ser que el enemigo te postre en cama, puede ser que Dios le dio permiso al diablo para que te postrara en cama, puede ser que se te esté levantando el diablo en tu trabajo, en tu negocio, en tu casa, podría ser cualquier cosa que te venga, podría ser que tu misma familia te traicione, óigame bien, tu misma familia te llegue a traicionar, podría ser que te pase como la mujer de Job, maldice a tu Dios y muérete, podría ser, pero David dice, por esto sé que conmigo te complace, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. El diablo puede decir lo que quiera de usted, pero usted debe creerle a Dios, que Dios lo ha puesto a usted en un plano diferente. Recuerde, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está usted? ¿Qué habla Dios de usted? Que somos su propiedad. ¿Estás viendo a mi siervo? ¿Estás viendo a mi sierva? Ahí está. No está añadiendo a mí despropósito alguno. Estás viendo a mi hijo, estás viendo a mi hija, a pesar de todo lo que se le está viniendo encima, a pesar que está solamente con un zapato y el otro es prestado, ahí anda siempre proclamando mi señorío sobre su vida. A pesar de que el estómago le hace, ustedes saben, al alboroto, anda poniendo tranque a veces el estómago, ahí está mi siervo, ahí está mi sierva parado siempre frente a mí. Entonces, en esto sé, le dice David, que te agradas de mí porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. Hay cosas, hermano, que la gente está esperando que le sucedan a usted. Hay situaciones que la gente está esperando verlas en usted. Hechos 9:37 dice, y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Esta era una mujer en el tiempo de la iglesia primitiva llamada Dorcas. De cariño le decían Tabita. Tabita trabajaba en lleno en la obra del Señor. La Biblia dice que ella era como una costurera, algo así como una costurera. Hacía trajes y cosas por el estilo. Pero un día le llegó el momento y Tabita se muere. Una mujer llena del Espíritu Santo. Y entonces vienen los hermanos de la iglesia, lavaron el cuerpo y lo pusieron en el aposento alto. Ya el cuerpo está ahí, pero llegó alguien llamado Pedro. A Pedro le dijeron que se había muerto Tabita y sabía que el pueblo amaba a Tabita. Y entonces viene Pedro, se arrodilla, le ora a Dios, y luego que le ora a Dios, ora por Tabita, y Dios levanta a Tabita y le vuelve a dar vida. Mire, de David decían, ya no se levanta. De David decían, hasta aquí llegó. De David decían, este ya no da más. De Tabita, hasta el hoyo fueron a abrir para irla a enterrar.
Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirle aquí a usted? Que la gente muchas veces mira que tu potencial ya no existe. Para muchos, usted está muerto. Para muchos, usted ya no es una amenaza. Para muchos, usted ya no pega una. Para muchos, usted solo anda haciendo el ridículo por donde usted anda. Para muchos. Pero el potencial que Dios te ha dado, lo llevas dentro. Eso no lo puede tocar el diablo puede tocar tu cuerpo, pero nunca puede tocar el potencial que Dios puso dentro de tu vida. Jamás lo puede tocar. Por eso usted debe saber que aunque la gente te dé por muerto, aunque la gente diga que ya no puedes más, debes de saber que de donde estés, como dijo Job, y del polvo de donde estés, de ahí me levantará, dijo Job. José lo hacían muerto, ¿sí o no? ¿Estaba muerto José? Estaba vivo. Estaba vivo. Muchas personas creen que usted ya no la va a pegar. Creen de que ya no te vas a levantar. Creen de que ya moriste con ese negocio, que ese negocio ya no se levanta. Pero en el nombre del Señor Jesús, usted debe creer que aquel que levantó a Tabita, aquel que levantó a David, lo va a levantar a usted también. Que lo va a poner en otro plano a usted. Pero usted tiene que saber que tiene que pasar la escuela del dolor. Tiene que atravesar esos momentos duros que puede estar viviendo. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene ahí para graduarlo y darle algo mejor de lo que ahorita usted tiene. Así de sencillo. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? Dice que su cuerpo estaba como muerto, dice la Escritura. Estaba casi muerto, de casi 100 años era Abraham. Aquel que no le podían tener hijos, que Sara era estéril, dice la Escritura. Que su matriz estaba muerta, dice la Biblia. Esa Sara concibió a los 90 años. Abraham a los 99 engendra a Isaac. ¿Qué sucedió? Nace Isaac. Y de aquel que se pensó que ya no podía engendrar hijos, se le muere Sara, se vuelve a casar y a los 130 años una mujer llamada Setura le da 5 hijos más a Abraham. 130 años. Oye, hermano Leslie. Aleluya. 130 años, 5 más vinieron. ¿Sí? Y ustedes no quieren tener más de 2. Imagínate, están chavalos. Dígame usted, hermana. 5 más. Y entonces, aunque el diablo diga que no se puede, aunque la mente le diga a usted que usted ya no da más, usted debe creer que el potencial que Dios ha puesto en usted, eso no lo puede tocar el diablo, eso no se muere, sino que se está activando día a día de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso es importantísimo que usted y yo nos demos cuenta que la escuela del dolor se hizo para capacitarnos a nosotros, no para avergonzarnos. Que debemos estar en la escuela del dolor porque es ahí donde Dios nos va a capacitar, es ahí donde Dios nos va a edificar, es ahí donde Dios nos va a levantar, en la escuela del dolor. Todos somos útiles en la casa del Señor, todos somos útiles en la casa del Señor. Esto no es obra solamente de uno, todos somos útiles en la casa del Señor. ¿Estamos acá? Y esto es lo último que le voy a compartir hoy. El dolor de dar a luz algo grande. San Juan 16:21. San Juan 16:21. Dice, la mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Bueno, ustedes como mujeres, ustedes tienen esa experiencia. Conforme va pasando el tiempo del embarazo, conforme va pasando el tiempo de la gestación, como que dicen que se le dificulta más a la mujer caminar, respirar. Aquella angustia, dicen pues, ¿verdad? Que es sofocante, no sé. Dicen que es sofocante, no se puede acomodar de un lado, no se puede acomodar de otro lado. Un día alguien me enseñó una imagen donde sale el piecito de un niño pegándole en la barriga a la mamá. Y dice, la única patada que una mujer puede aguantar, dice. ¿Sí? Pero bueno, y entonces llega el momento, dicen que hasta que cuando ya está a punto, pues ya está en los últimos días, hermano. Dicen que la mujer no puede ni caminar bien. Se tiene que andar agarrando lo que le llaman la rabadilla y no sé qué poco de cosas más. ¿Sí? Pero imagínense, después llega el momento de dar a luz. Y entonces están los doctores, las enfermeras y dicen que ahí es peor el asunto. No sé si será cierto, pero dicen que si un hombre le hubiera tocado eso, se muere. ¿Sí? ¿Por qué?
Y entonces vea pues, pero una vez, dice el Señor Jesucristo, que ha dado a luz, una vez que ha dado a luz, dice, un niño ya no se acuerda de la angustia. Dice. Se acabó el dolor, se acabó la angustia, se acabó la aflicción, se acabó lo que te tenía desesperado, por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Mire pues, cuando la situación está apretada en tu vida, cuando las cosas te están golpeando fuertemente, cuando ya te sentís desesperado, que te sentís que no puedes salir adelante, cuando te sentís con las manos atadas, cuando sentís de que posiblemente ya ni querés caminar porque a donde vayas no pegás a ninguna, pero sabés de que tenés una familia que mantener, sabés que tenés algo que tenés que responder, que sos responsable ante algo, cuando te das cuenta de eso, es porque simplemente estás gestando algo grande Dios dentro de tu vida. Algo grande se está moviendo dentro de tu vida que Dios lo va a sacar a luz pronto. Y entonces usted tiene que buscar la manera de que esa situación es algo de lo cual usted no ha experimentado. Mire, la prueba de ayer no es la prueba de hoy. La prueba suya no es mi prueba, la prueba mía no es la suya. Y hay pruebas que son más grandes todavía que la de otro, pero entre más grande la prueba, más grande es la bendición que se está gestando. Y entonces se está desarrollando algo en su vida, está desarrollando algo en mi vida que Dios lo quiere sellar con algo nuevo dentro de nosotros, con cosas que ojo no vio, dice la Escritura, ni oído escuchó, ni han subido en el corazón del hombre. Son aquellas que Dios tiene destinadas para los que le aman, dice la Escritura. Entonces usted tiene que seguir avanzando en lo que es la escuela del dolor. ¿Por qué? Porque hay algo grande que viene en camino para usted. Si usted está sufriendo, usted está pasando tribulaciones, usted está pasando angustia, usted está pasando aflicciones, sepa que Dios está poniendo algo nuevo dentro de usted para que usted aprenda a valorarlo y aprenda a bendecirlo. Dios tiene un buen final para nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque pensamientos de bien tengo para vosotros y no de mal, para darle a ustedes el fin que ustedes esperan. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes esperan un mal final o un buen final? Entonces ese es el final que Dios quiere darnos. Pero hasta aquí llegué, yo creo que me voy a morir. Ahora sí, a lo mejor ni amanezco. Imagínense qué final ese. ¿Ah? ¿En serio? Sí, estar pensando. ¿Iba a ir a trabajar? No, mañana no, y mañana llega el banco, le dice. Imagínense. Pensamientos de bien tengo para ti, no de mal, para darte el fin que tú esperas. En la escuela del dolor, si usted se resbala, levante y siga caminando, complete el proceso en el que Dios lo tiene metido, porque en esa escuela hay un buen final. El dolor que humilla tiene un final hermoso dentro de cada uno de nosotros. Jeremías 31, verso 13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Pero mire qué es lo que dice el Señor ahí. Ahí le está hablando a todos, desde el más anciano hasta el más chiquito. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Entonces sepa que no estamos solos, que Dios nos está viendo desde el cielo a nosotros, lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Recuerde que Él dijo, no los dejaré huérfanos, el Consolador vendrá a vosotros. Y aún dándonos el Consolador, Él a nosotros, Él dijo, antes de partir de la tierra, antes de ser ascendido a los cielos, Él dijo, he aquí que yo estaré con vosotros todos los días de este mundo hasta el fin de los siglos. Amén. Entonces no estamos solos. Usted sufre solo porque usted quiere, pero no estamos solos. Cristo está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, estamos completos. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la Escritura. Entonces es necesario que atravesemos la escuela del dolor. Usted va a encontrar dolores físicos, usted va a encontrar dolores del alma, usted va a encontrar dolores sentimentales, usted va a poder encontrar dolores espirituales en la escuela del dolor, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Recuerde, usted está aquí en la tierra, pero Dios está ahí arriba viéndonos a nosotros y Dios está hablando bien de nosotros. Dios no habla mal de nosotros. Dios siempre está esperando que nosotros nos levantemos y podamos seguir adelante. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo, un Dios grande, un Dios todopoderoso que ha garantizado la victoria en nosotros en el nombre de Cristo Jesús.